Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más el equipo dirigido por Martín de Michelis frente a Instituto en Córdoba, en un cotejo en el cual el millonario definirá su suerte en la Copa Liga Profesional. Es cierto que al conjunto de Núñez le alcanzan 2 resultados para meterse en la siguiente instancia del torneo, pero como siempre sucede cuando los jugadores vistan esta camiseta, hay obligación de quedarse con las 3 unidades. Vamos a estar repasando las probables formaciones tanto del millonario como del conjunto cordobés. Vamos a meternos posteriormente en lo que tiene que ver con una particularidad que hará Martín de Michelis en el equipo que, por lo menos en la previa, pararía para iniciar el partido frente a Instituto. Vamos a estar también haciendo referencia a los millones de dólares que recibirá el más grande por disputar el Mundial de Clubes de la FIFA. Si bien es cierto, todavía falta un pasito para clasificarse, la realidad es que River ya está viendo la cantidad de dinero que le va a ingresar. Y después vamos a hablar del jugador que todavía lamentablemente no se puede recuperar de su lesión y del refuerzo que llegaría a junio para reforzar la delantera del conjunto de Núñez. ¡Empecemos! En una situación que quizás parezca sin precedentes, por lo menos en este 2024, De Michelis repetiría el equipo. Voy a estar hablando y dando más detalles de esto, pero me parece importante mencionarlo teniendo en cuenta que mucho se le ha criticado al entrenador, y creo yo que en algunas ocasiones con justa razón, el hecho de que nunca de un partido para otro repetía el mismo 11. Es cierto que en los primeros cotejos hay jugadores que no estuvieron disponibles, después hubo alguna que otra lesión que le impidió seguir repitiendo el equipo inicial, pero por lo pronto nunca podía verdaderamente poner el mismo 11 de un partido al otro, a veces inclusive era por decisión de él. Pero en esta oportunidad, si bien no está confirmado ni mucho menos, parecería que tiene las intenciones de poner el mismo equipo desde el arranque que le ganó el pasado jueves por la noche a Nacional de Uruguay en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aún así, yo mantengo 2 dudas, teniendo en cuenta que hay futbolistas a los cuales el DT tendría muchísimas ganas de poner desde el inicio, pero claro, por el buen rendimiento que han tenido otros jugadores, lamentablemente hay otros futbolistas que tienen que sentarse en el banco hasta que estos bajen el nivel o hasta que en definitiva se les aparezca la oportunidad de ser titulares. Después, obviamente, deberán aprovecharla al máximo porque en River no hay muchas posibilidades. Por lo pronto, el equipo que salió a la cancha el otro día frente a Nacional y consiguió un muy buen resultado de cara a lo que va a ser el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores fue el siguiente 11. Con Franco Armani en la portería, el capitán e insustituible número 1. Los 4 defensores fueron Marcelo Andrés Herrera como lateral por la derecha. La pareja de centrales estuvo conformada como siempre por Leandro González Pires junto con Paulo Díaz, mientras que el lateral izquierdo fue Enzo Díaz. En la mitad de la cancha, armando un tridente, Rodrigo Villagra como número 5, a sus costados Rodrigo Alientro y Nacho Fernández, el Diablito Echeverri un tanto más suelto, y la pareja de delanteros fue Solari con Borja. ¿Cuáles serían las 2 modificaciones que podría llegar a hacer el DT si es que así lo requiere? Porque en definitiva no tiene necesidades ni por cuestiones de ausencias por lesión ni tampoco de suspensión. Es decir, si De Michelis quiere poner el mismo equipo que jugó contra Nacional desde el arranque, puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, pero habrá que ver si el entrenador tiene las intenciones de hacer eso. Por lo pronto, los 2 cambios serían el ingreso de Barco por Nacho Fernández. Esto haría que River gane un poco más de ritmo en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que Barco tiene mejor 1 contra 1 contra los defensores rivales, pero por lo pronto hay que tener en cuenta que Nacho Fernández arma quizás un rombo un poco más lógico junto con Aliendro, Echeverri y Villagra. Y la otra duda es más jugador posición por posición, y quizás acá no haya tantas diferencias. Solari es quien estuvo acompañando a Borja, y Colidio, que el otro día ingresó y metió un tanto, podría ser el reemplazo si es que el cuerpo técnico así lo decide. Y vamos ahora a hablar de Instituto de Córdoba, un equipo que hasta hace 5 fechas estaría encontrándose en una situación totalmente distinta a la que se encuentra hoy. Porque este partido
entre el Millonario y el conjunto cordobés hubiera sido muchísimo más relevante si es que justamente Instituto hubiera mantenido el ritmo que había tenido en las primeras jornadas, porque Instituto era de los equipos que estaba peleando en los primeros lugares. Lamentablemente en las últimas jornadas se ha caído a pique y hoy marcha en la séptima posición con 17 puntos, producto de 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Esto quiere decir que no tiene posibilidades, por lo menos en esta jornada, de meterse en los cuartos de final del torneo, y está claro que es algo que seguramente la gente de Instituto no planificaba hace un mes nada más, cuando el equipo marchaba en los primeros lugares y tenía verdaderamente posibilidades de clasificarse. Por lo pronto, lo que hay que decir es que en esta Copa Liga Profesional lleva 4 derrotas consecutivas, y si sumamos también la caída y dolorosa eliminación en la Copa Argentina frente a Talleres de Remedio de Escalada, en total son 5 derrotas seguidas las que tiene el conjunto cordobés. En condición de local es cierto que de estas 5 caídas solamente perdió un partido contra Argentinos, porque los otros 3 en la Copa Liga Profesional fueron en condición de visitante y el partido por Copa Argentina fue en cancha neutral. De local igual perdió 3 duelos, además de este frente a Argentinos también perdió contra Godoy Cruz, contra Independiente y empató frente a Talleres y Riestra, es decir, solo ganó 2 partidos en su estadio en lo que va de este 2024, frente a Atlético Tucumán por 3-0 y frente a Huracán por 2-0. Ha tenido un 2024 bastante flojo y es por eso que River debe aprovecharse de ello. Diego Dabove, entrenador que en su momento complicó bastante al Millonario dirigiendo a otros equipos como los casos de San Lorenzo y Argentinos Juniors, pero que no está encontrándole la vuelta a este elenco de Córdoba. Por lo pronto, el 11 que estaría parando el entrenador para intentar volver a sumar de a 3 sería el siguiente, con Manuel Rofo en portería, línea de 4 defensores conformada por Juan Franco, Fernando Larcón, Miguel Brizuela y Jonathan Bay. En la mitad de la cancha jugaría por el costado derecho Nicolás Barrientos, en el medio Roberto Bocci y Gastón Lodico, mientras que por el costado izquierdo jugaría Damián Puebla. La pareja de delanteros estaría conformada por Ignacio Russo y Facundo Suárez. ¿Y qué necesita River para clasificarse a los cuartos de final? Porque en definitiva este partido tiene cierta relevancia, porque el Millonario necesita sumar al menos un punto para meterse definitivamente entre los 8 mejores del torneo sin depender de nadie. Es cierto que aún perdiendo igual podría clasificarse en los cuartos de final, pero en definitiva lo ideal sería no depender de nadie, teniendo en cuenta que eso provocaría que River tenga que poner el oído en otros partidos. En total van a ser 4 los encuentros que se van a estar jugando a la misma hora. Este de Instituto contra River, en Avellaneda Independiente recibirá a Talleres, en Mendoza Independiente Rivadavia hará lo propio con Vélez, y en la cancha de Argentinos el conjunto de la Paternal recibirá a Barraca Central. River ganando se clasifica automáticamente y se asegura el primero o segundo lugar de grupo. Saldrá primero si Argentinos y Barracas empatan, saldrá segundo si hay un ganador en ese encuentro. En caso de igualar el partido frente a Instituto, River también clasifica. Faltará saber si lo hace en la segunda, tercera o cuarta colocación. De eso dependerán los resultados de los otros 3 partidos, teniendo en cuenta que River podría ser superado, además de por Argentinos y Barracas, por Talleres e inclusive por Vélez si este consigue una diferencia de gol muy amplia, aunque la mayoría cree, y por lo menos yo también lo creo, que esto será básicamente imposible. Por lo pronto, acá lo importante es qué va a suceder si River pierde. Primero lo que hay que decir, que si River pierde contra un equipo que lleva 5 derrotas consecutivas y quedó eliminado de la Copa Argentina con un conjunto de la tercera división del fútbol argentino, ya estamos hablando de que el partido de River fue un verdadero desastre. Pero igual, seguramente pongamos el oído en los partidos de Talleres contra Independiente y Vélez contra Independiente Rivadavia, porque más allá del pésimo partido de River, y vamos a querer que el equipo clasifique igual. Si River llega a perder contra Instituto, clasifica igual a cuartos de final si es que no hay un ganador en Talleres Independiente, es decir, si River pierde contra el elenco cordobés y Talleres e Independiente empatan, ahí River clasifica. ¿Qué es lo que pasa si River pierde y hay un ganador en Talleres Independiente? En ese caso el Millonario tiene que esperar que Vélez no le gane Independiente Rivadavia de Mendoza. La única manera en la cual River quedaría eliminado del torneo es
Si pierde su partido contra Instituto, Vélez gana en Mendoza y Talleres o Independiente, cualquiera de los dos, esto hay que aclararlo porque no es si gana Talleres o si gana Independiente. Si alguno de los dos suma de a 3, River en ese caso quedará por debajo de ellos en la tabla de posiciones y obviamente quedará eliminado del torneo. Y volviendo a lo que tiene que ver con el equipo de River, vamos a hablar un poco lo que respecta a que De Michelis repita la formación. El Millonario hasta el momento ha jugado 13 partidos por Copa Liga Profesional, 2 por Copa Libertadores, 1 correspondiente a la Supercopa Argentina frente a Estudiantes y el restante por Copa Argentina, es decir, ha jugado un total de 17 partidos en este 2024 en materia de compromisos oficiales. Después es cierto que jugó el amistoso contra Independiente Rivadavia, pero no vale la pena ponerlo en esta misma lista, teniendo en cuenta que acá lo importante es recalcar que esta será la primera vez que Martín De Michelis tiene grandes posibilidades y concretas chances de repetir el 11 inicial. Si bien es cierto que ha tenido alguna que otra posibilidad en anteriores circunstancias, esto no hay que dejarlo de lado porque en definitiva tuvo en algún principio problemas a la hora de armar el equipo. Recordemos que en las primeras fechas River no llegaba ni a completar el banco de suplentes y cuando lo lograba rellenar lo hacía con muchos juveniles y con jugadores que ni siquiera habían disputado minutos en primera división. Pero por lo pronto siempre en alguna que otra oportunidad tuvo chances de repetir el 11 y él por rendimiento futbolístico o por propia decisión del propio entrenador decidía no repetir a los mismos en cada uno de los partidos. En esta ocasión estamos hablando del cotejo número 18 oficial de River en este 2024, todo parecería indicar que De Michelis tiene altas probabilidades de repetir el 11. Como dije al principio, hay alguna mínima chance de que juegue Colidio en lugar de Solari y de que Barco ingrese por Nacho Fernández, pero teniendo en cuenta que el partido contra Nacional fue el jueves pasado y que el siguiente cotejo va a ser el sábado o domingo, dependiendo de cuándo River juegue por los cuartos de final, si es que sigue en el torneo, hay suficiente tiempo de descanso para que los jugadores puedan repetir en esta oportunidad. Es cierto que para algunos futbolistas seguro sea más sencillo que otros, porque también hay que tener en cuenta que hay jugadores que vienen teniendo muchos cotejos consecutivos en este 2024 y hay algunos que han jugado bastante menos. Por eso mismo hay que poner en puesta a punto absolutamente todas las chances de que De Michelis repita o no. Es más, si bien es cierto que los hinchas se quejan mucho de que De Michelis no repite el equipo y eso provoca que en definitiva los jugadores no se asienten, los propios simpatizantes realizarían algún que otro cambio en la formación que hace De Michelis. Si bien es verdad que en general el 11 que puso ante Nacional dejó conforme a todos, siempre cada uno de los hinchas retoca algún que otro futbolista en el 11 inicial, porque a todos nos gustaría que juegue cierto jugador que preferimos y quizás algunos de los que hoy está jugando desde el arranque no es de nuestra principal preferencia. Aún así, a mí me parece óptimo que De Michelis repita el equipo siempre que pueda. Hago esta aclaración porque en definitiva hay a veces que no va a poder repetir el equipo, teniendo en cuenta que los jugadores sufren lesiones, que los jugadores tienen suspensiones y que en definitiva también cualquier cosa puede pasar con los futbolistas en general durante este 2024. Pero en primera instancia lo que hay que decir es que De Michelis por primera vez luego de 18 partidos oficiales en este 2024 repetiría el 11 inicial que jugó el pasado jueves contra Nacional por Copa Libertadores. Y el jugador que lamentablemente no está pudiendo entrenar con normalidad y que seguirá estando diferenciado es Ramiro Funes Mori. El defensor central ha sufrido una sinovitis hace aproximadamente un mes y desde ese entonces no ha podido en ninguna previa de los partidos entrenarse al menos 2 o 3 veces con normalidad a la par de sus compañeros. ¿Y por qué digo 2 o 3 veces? La sinovitis es una lesión traicionera. Aquel que siguió toda la estadía de Matías Sobres en River sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Un futbolista con todas las condiciones, pero que lamentablemente esta lesión en su rodilla le impidió tener el mismo nivel que tenía al principio. En el caso de Ramiro, si bien es cierto que todavía no ha sido constante la sinovitis, la realidad es que esto le impide entrenar con normalidad y el simple hecho de que no pueda entrenar con normalidad ya hace que Martín De Michelis y no lo tenga en cuenta para los partidos, no lo concentra y eso provoca que el futbolista obviamente no juegue. ¿Cuándo estaría a disposición Ramiro Funes Mori? La idea es que luego de esta semana, para lo que va a ser
los cuartos de final de la Copa Liga Profesional el jugador ya pueda durante los días martes, miércoles o jueves empezar a entrenar con normalidad. Es algo que los médicos han estado preparando, porque en un principio inclusive se había hablado de que tenía que estar disponible para enfrentar a Huracán en el duelo en el cual River jugó después del parate por la fecha FIFA, y era prácticamente imposible que llegara a ese encuentro. Por eso mismo ahora se pusieron como meta que 2 semanas después el futbolista finalmente sí pueda estar a disposición del entrenador, que si bien es cierto en la zona defensiva tiene bien ocupado el hueco porque los titulares son Paulo Díaz y Leandro González Pires prácticamente sin ningún tipo de duda, y con Sebastián Boselli y el juvenil Daniel Zavala parecería estar manejándose bien en lo que respecta al armado de la saga central, pero Ramiro Funes Mori no deja de ser un futbolista con muchísima experiencia y que el año pasado, por ejemplo, cuando River tuvo que jugar la final del Trofeo de Campeones contra Central, De Michelis lo puso y el futbolista rindió en un muy buen nivel. Por eso mismo sería una pena que no pueda durante este semestre volver por lo menos a sumar algún que otro minuto, porque al principio de este 2024 era sin ningún tipo de duda el tercer central de River, por detrás de Pires y por detrás de Paulo Díaz. Ha tenido la posibilidad de jugar un partido contra Atlético Tucumán en condición de visitante por la quinta fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional, pero después de eso todo se terminó. Lamentablemente no ha podido seguir teniendo continuidad y ahora tiene como objetivo recuperarse de esta sinovitis. Y vamos ahora a hablar del dinero que le ingresaría a River por participar del Mundial de Clubes de la FIFA. Como ya todos sabemos, a partir de mediados del año que viene y cada 4 años, la FIFA empezará a llevar a cabo una especie de mundial, tal como lo hizo siempre con las selecciones, pero esta vez con equipos. Y River, si bien es cierto que todavía no está clasificado, la realidad es que el pasaje para disputar esta Copa del Mundo está prácticamente a la vuelta de la esquina. Con el triunfo el otro día frente a Nacional, el Millonario superó a Boca en el ranking de la FIFA, en este ranking que organiza el ente que maneja el fútbol a nivel mundial, para determinar cuáles son los equipos de cada una de las confederaciones en meterse de lleno en esta competencia. Y River hoy por hoy está primero en este ranking, y salvo una catástrofe total que significaría perder los 4 partidos que quedan de la fase de grupos, y a eso también habría que sumarle que Nacional de Uruguay o Independiente del Valle tendrían que realizar un torneo prácticamente perfecto. Salvo que se den esas circunstancias, River va a disputar el Mundial de Clubes de la FIFA. Pero acá no voy a meterme en lo que va a ser el torneo en sí, porque de eso ya he hecho un video individual y en definitiva voy a estar hablando muchísimo en las siguientes semanas cuando se dé oficialmente la clasificación de River. Ahora de lo que quiero hablar es de los millones de dólares que ingresan por el simple hecho de participar en el torneo. El más grande se estará haciendo con un total de 40 millones de dólares por el simple hecho de participar del torneo. Es un número verdaderamente inmenso. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el equipo que gana la Copa Libertadores recibe alrededor de entre 30 y 33 millones de dólares. Y acá estamos hablando de que recibís 40 por el simple hecho de participar. No estoy hablando que recibís 40 si ganás y llegás muy lejos. El hecho de estar entre los 32 mejores equipos del planeta automáticamente te hace el honor de recibir 40 millones de dólares. Verdaderamente con esto, en caso de que se dé la clasificación de River, ya ahí el Millonario tendría que empezar a sacarle cada vez más diferencia al resto de los equipos, no solo del fútbol argentino, sino también del fútbol sudamericano. Porque si tenemos en cuenta los elencos que van a clasificar ese torneo, Flamengo, Palmeiras y Fluminense son los que ya están clasificados, River va seguramente a meterse, Boca tiene muchas chances más allá de que no juegue la Copa de este 2024, y después el campeón de la edición de este año de la Libertadores. Es cierto que la mayoría de los hinchas de River vamos a preferir clasificar al Mundial de Clubes siendo el campeón de la Libertadores 2024 y no por este ranking, pero por lo pronto hay que decir que River por medio del ranking ya prácticamente va a tener el lugar asegurado. Después habrá que esperar hasta que se oficialice en definitiva esto, porque está claro que la FIFA va a terminar dando un anuncio cuando esto se dé, tal como lo hizo Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, durante la semana pasada con los conjuntos que ya están clasificados. Y para terminar vamos a hablar del jugador que no sé si fue ofrecido a River,
en las últimas horas, pero que sí la dirigencia tiene la idea por lo menos de saber cuál va a ser su situación futbolística luego del mes de junio. El futbolista que ven en pantalla seguramente lo han escuchado nombrar no solamente en estos últimos meses jugando para Talleres de Córdoba, sino que en alguna oportunidad seguramente lo escucharon nombrar para hacer refuerzo de River, es Nahuel Bustos, y en esta ocasión el jugador ya ha confirmado y le ha pedido a la dirigencia de Talleres que a mitad de año quiere partir, que no quiere seguir en la T, y por eso mismo estarían definiendo su futuro. En principio lo dejarían salir con el pase en su poder y obviamente esto beneficiaría mucho a la posibilidad de que River pudiera traerlo, porque para River negociar con Talleres ya sabemos que es algo que en general se complica, no solamente para River sino para cualquier equipo del fútbol argentino, porque el elenco de Córdoba no es de transferir al fútbol local a muchos de sus jugadores. Por eso mismo, si el propio jugador logra definir su futuro por medio de quedarse con el pase en su poder, esto será muy beneficioso para las pretensiones de River en caso de que verdaderamente tenga intenciones concretas de ir por Bustos. Como dije, no sé si lo ofrecieron a River todavía. La información oficial es que como el Millonario va a ir en búsqueda de un jugador, más precisamente de un delantero suplente para ocupar el lugar de Borja cuando este no esté, la idea es que River, si es que tiene que invertir dinero, no lo haga de manera tan intensa, porque la realidad es que no vas a gastar tanto en un jugador que en principio vendría a ser suplente. Por eso mismo, Nahuel Bustos parecería ser el indicado, teniendo en cuenta que en su momento el Millonario lo fue a buscar y como ya sabemos, Enzo Francescoli, el manager del club, es de ir a buscar en los siguientes mercados de pases a futbolistas a los que ya ha ido a buscar en anteriores recesos, y además hay que tener en cuenta que sus características gustan y mucho, porque no únicamente lo vas a traer porque se va de Talleres, tiene que gustarte como jugador. Y eso es algo que en River por lo menos por ahora parecería convencer. Después hay que ver cuál es la situación a mitad de año, si se puede presentar alguna posibilidad de que venga otro delantero, quizás más del gusto de Martín de Michelis, pero hay que tener en cuenta que este futbolista vendría con bastantes facilidades y ese es un punto que no se puede dejar de lado a la hora de traer incorporaciones en el siguiente mercado de pases. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video y obviamente dándole mucha importancia a lo que va a ser el partido entre River e Instituto, el Millonario necesita ganar, sobre todo. Si bien es verdad que para clasificarse con el empate le basta, la realidad es que River tiene que seguir estirando esta racha de victorias, lleva 3 de manera consecutiva luego de lo que fue la caída frente a Huracán, y si bien es verdad que un empate te clasifica, hay que seguir con esta racha. River tiene que ser el equipo que más puntos sume en ser lo posible de la zona A. Es verdad que se necesita un resultado, un empate entre Argentinos y Barracas que esto suceda, pero la verdad es que River puede conseguirlo sin muchas complicaciones. Después, en lo que respecta a la posibilidad de que venga Bustos, en lo que respecta a los 50 millones de dólares por el Mundial de Clubes, son todos temas que se van a estar hablando en el transcurso de las siguientes semanas, pero lo más importante tiene que ver exclusivamente con que River debe clasificarse a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, seguir agrandando su racha de victorias y que obviamente siga mejorando el vuelo futbolístico del equipo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.